Hola amigos y seguidores, llegó el momento de hablar de la tercera transformación que vivió nuestro país. Siguiendo las producciones anteriores, en las que describí las primeras dos transformaciones, la Guerra de Independencia y la Guerra de Reforma, ahora platicaremos de la Revolución Mexicana. Este hecho histórico se suscitó 49 años después de la Guerra de Reforma, el 20 de noviembre de 1910. Y tuvo inicialmente el objetivo de eliminar la injusticia social, los cacicazgos, los latifundios y la explotación del hombre por el hombre. Estuvo encabezada por Francisco I. Madero. Pero, ¿por qué se prolongó por 34 años este conflicto? La razón es que la Revolución Mexicana comprendió distintas etapas. La primera fue el Porfiriato, periodo que refiere a la dictadura de Porfirio Díaz impuesta entre los años 1877 y 1880. Y posteriormente, desde 1884 hasta 1911. Porfirio Díaz ofreció mano de obra a muy bajo costo o en ocasiones sin costo a algunas empresas extranjeras. Imagínense los bolsillos de quienes se quedaron con las riquezas. La siguiente etapa fue la Revolución Maderista, en la que desde Estados Unidos Francisco I. Madero planificó el movimiento revolucionario. De esta forma, se unieron a él Francisco Villa desde el norte y Emiliano Zapata desde el sur. Enseguida Madero regresó a México e invadió Ciudad Juárez y a su vez los rebeldes instalaron un gobierno provisional presidido por este, lo que orilló a Porfirio Díaz renunciar el 25 de mayo de 1911. Escapó y solicitó exilio a Francia. Posteriormente el gobierno de Francisco I. Madero fue la etapa en la que puso fin a la reelección. Sin embargo, a pesar de que las clases medias llegaron a los altos cargos, Zapata consideró a Madero un traidor por mantener olvidados a los campesinos y obreros, lo que originó la Decena Trágica, golpe de Estado ocurrido para liberar a los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, con el fin de apresar a Madero y obtener la presidencia. Madero y su vicepresidente renunciaron y fueron asesinados en el traslado a la cárcel. En la Revolución Constitucionalista, Victoriano Huerta, como secretario de Gobernación, fracasó, pues no obtuvo el apoyo de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, quien le pidió la realización de elecciones libres sin su participación. Así que, en Coahuila, comenzó a conformarse su oposición al mando de Venustiano Carranza, quien organizó el ejército constitucionalista para recuperar la democracia. Nuevamente el país se desestabilizó. Las tropas de Estados Unidos ocuparon Veracruz en 1914, Villa dominaba el norte en el centro, Álvaro Obregón el oeste y Pablo González el este. Huerta terminó por renunciar el 15 de julio de 1914. La siguiente etapa se caracterizó por la conformación del Congreso Constituyente. Después de que villistas y zapatistas formaron un pacto y tomaron la capital en 1916, Venustiano Carranza, entonces primer jefe del ejército constitucionalista, recuperó el territorio y en 1917 convocó a un Congreso Constituyente para decretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, la caída de los líderes consumó el conflicto armado. Emiliano Zapata, asesinado el 21 de mayo de 1920 tras ser emboscado en Puebla. Álvaro Obregón en el poder y Francisco Villa, asesinado el 20 de julio de 1923. El resultado de tantos años de lucha fue la abolición del sistema de hacienda, el reconocimiento formal, el desarrollo de la industria petrolera y se instauró un sistema económico mixto. A grandes rasgos, estas son las características que describen la Revolución Mexicana. Y como lo mencioné antes, es importante conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Datos curiosos. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, disfrutaba de la posesión de tierras, caballos, comida francesa, el coñac y tuvo 16 hijos. Pandemias en el país. Viruela, tifo, paludismo y la influenza española invadían México en aquella época. Muchos de los muertos no cayeron por la guerra, sino por la enfermedad. Esta frase se la adjudica a Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. La Adelita, ícono de la historia, se refiere a Adela Velarde Pérez, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sumó al ejército de enfermeras que asistían a los revolucionarios heridos. No se pierdan la siguiente videocolumna en la que hablaré de la cuarta transformación de México. Síganme en mis redes sociales y déjenme sus comentarios.